Bueno, los jueves, entonces de 17 a 20 tendríamos clases de las materias 20-119, teoría técnica positiva 2 y algunos de tributación 3, algunos alumnos de tributación 3. En la parte teórica, la parte práctica la ven con Gonzalo Ramón, con el profesor Gonzalo Ramón. Es virtual esto porque ustedes sabrán que en realidad esto es una contracursada para los de teoría y técnica en positiva 2. La cursada regular es en el segundo cuatrimestre. Y además hay gente de todas partes acá. Hay de Luján, hay de San Miguel, hay de Chivilcoy, hay de Campana. Así que eso es una aclaración para los que preguntaban si únicamente era virtual. Bueno, es la única forma. Y yo diría que por ahora, porque ya digamos que las contracursadas de las materias del plan viejo, no sé cuánto tiempo más podrán estar, digamos, ¿no? Ya están empezando a avanzar las materias nuevas del plan de estudio nuevo. Eh, es importante que sepan algo respecto a los exámenes de la materia que tienen que ser presenciales, ¿eh? Así que yo diría que con anticipación vayan viendo la organización de ese tema para los que no son de Luján. Eh, bueno, ese día organizarse, que yo, agruparse, si vienen en auto, en colectivo, bueno, no sé. La cuestión es que tiene que ser presencial, así que vayan previendo la logística de esa cuestión, ¿no? Como siempre es el parcial, son dos parciales, primero y segundo parcial, y cada uno de ellos tiene una parte teórica y una parte práctica. El aula virtual es conocida por ustedes ya por la 20118, teoría técnica positiva 1, y las demás tributaciones, salvo tributación 3, que no tiene un aula asignada, va a usar la de teoría técnica positiva 2, y ahí tienen bastante material que, que fue dejando el profesor Bacigalupi, que dio clases el año pasado, este año se jubiló, a fin del año pasado se jubiló. Y bueno, vamos a ir renovándolo y usando lo que nos dejó, que ha sido el trabajo de muchos años. Eh, Como siempre, es importante recurrir al programa de la materia, eso es fundamental. Eh, la metodología de trabajo de la materia es bibliográficamente intensiva, o sea, es importante siempre recurrir a la bibliografía. Ahora vamos a hablar un poco de ella, aunque vamos a arrancar echando mano a bibliografía que ya conocen, como es el caso de Harach, de Giuliani von Rush. Se van a ir agregando autores nuevos, que yo, Villegas, ¿eh? Y la de los impuestos específicos que nos tocan en esta oportunidad. Por ejemplo, para bienes personales, podrían recurrir, por ejemplo, eh, al libro de Luis Omar Fernández. También tiene un libro de bienes personales Jorge Gebhardt, ¿eh? Un libro de Editorial La Ley. Eh, un impuesto que, eh, bueno, por momentos da la sensación de que va a durar poco en el sistema tributario, pero por lo pronto hoy en día sigue existiendo, a pesar de que ha sido eh, bastante amenazado, por decirlo de alguna manera, en su existencia, por la ley 27742 con el régimen optativo, ¿no? de ingreso del impuesto, que da una dispensa de presentar declaración jurada determinativa y pago para aquellos que hubiesen hecho la opción del régimen especial de pago del impuesto, ¿no? Del REI BP. Eh, pero bueno, sigue siendo un impuesto patrimonial importante, que eso lo van a ver con Gonzalo. Ya por ahí ya empezó él con esto, me imagino, el lunes.
Así que bueno, ahí tienen a Gebhardt y tienen a Luis Omar Fernández. Después vamos a ir por el lado de los impuestos al consumo rápidamente. Hoy ya algo vamos a hablar de eso. Y en ese sentido, los libros que podemos recurrir para ver IVA, por ejemplo, eh, son variados. Quizás uno que particularmente nos interesa a nosotros por la gráfica que tiene, sobre todo al explicar los efectos económicos y financieros del impuesto, es el libro de recientemente fallecido Rubén Marcheschi. Su libro se llama IVA. También hay otros muy buenos, como Ricardo Finocchieto. Tenemos también los libros de Humberto Díez, que es bastante antiguo. Y Reich sacó un impuesto de IVA hace muchos años, que la parte fundacional está. Pero para estar actualizado, digamos que hay que pensar, eh, quizás el más popular, el más conocido de todos es el de Rubén Marcheschi. Estos libros yo sé que ustedes en el mercado negro que manejan ahí en el chat del Zoom se pasan por PDF los libros, así que existen versiones en PDF, así que sería bueno que si alguno lo tiene y lo quiere compartir acá, sería bueno. Nosotros, por supuesto, por cuestiones de derecho de autor no los podemos poner en el aula, pero están esos. Después vamos a ir, y más o menos ahí estaríamos junto con la teoría de impuesto a los consumos, el sistema tributario, unos temas que tenemos que ver hoy también de evasión, elusión, economía de opción. Todos esos temas teóricos, bienes personales y hasta terminar con IVA, estaríamos en el primer bloque de la materia que es eh, el primer parcial. El primer parcial terminaría ahí, con IVA. Después seguiríamos con ingresos brutos. Eh, Nosotros particularmente, en el caso de acá de Luján, nos enfocamos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver convenio multilateral. Y acá frenamos para los de tributación 3, porque los de tributación 3, los temas que siguen, ya lo han visto en tributación 1, que es procedimiento tributario, con el cual nosotros terminaríamos la materia, con los temas de procedimiento tributario. ¿Qué vamos a ver de bibliografía en ingresos brutos? Bueno, hay muchos autores. Lo tenemos a Ricardo Chicolino. Un detalle. Los autores de ingresos brutos suelen también producir bibliografía de convenio multilateral. Un caso de ellos es, bueno, el importante aporte que hizo en su momento, también ahora fallecido, Enrique Buligoni, el abogado mercedino. Este, y ha hecho bastantes aportes en esta materia. Harach, que fue quien trajo el impuesto a la Argentina, Dino Harach, sí que en el libro de Finanzas Públicas, Derecho Tributario, también tenemos los antecedentes del impuesto. Podemos echar un vistazo ahí, es muy aconsejable ver lo que dice Harach de ingresos brutos. Después tenemos el libro de ingresos brutos, así se llama, y tiene otro también que es de convenio multilateral de Enrique Boligoni. Después tenemos uno de Mario Altave, también un libro de ingresos brutos y otro libro de convenio multilateral. Y por último tenemos de un autor contemporáneo. Bueno, Mario Altave también es contemporáneo, vive. Y, y Ricardo Chicolino. Ricardo Chicolino es un autor bastante reciente y sigue escribiendo artículos, aparecen artículos de él en el Repar cada 2x3, así que podemos recurrir al material de ellos.
Particularmente nosotros nos hemos guiado siempre por Buligoni, por Mario Altave y Harach, pero también podemos recurrir a Chicolini. Lo importante siempre, sobre todo en los exámenes, bueno, si hay alguna duda, apoyarse y fundarse en la bibliografía. Eso es fundamental. Bueno, y por último llegaríamos a procedimiento tributario, donde la bibliografía eh, que nosotros, hay mucha bibliografía de procedimiento tributario, es muy numerosa, muy variada, pero bueno, básicamente me parece que es una buena opción trabajar con la ley comentada. Ah, perdón, de IVA también tenemos ley comentada, la de Oclander, la del caso de IVA, la ley comentada de Oclander es muy buena. Más allá de algún detalle de falta de actualidad, como por ejemplo la incorporación de los últimos hechos imponibles vinculados a los consumos de productos digitales. Pero más allá de eso, la parte medular del impuesto está excelentemente abordada, por supuesto, un autor muy minucioso. Viene, perdón, procedimiento tributario, entonces tenemos la ley comentada por Teresa Gómez. También tenemos manuales. Los manuales son fundamentales de Daniel Malvestiti. Tenemos también los de Carlos María Folco. Son excelente material para poder contar de mínima en nuestra biblioteca. Y hay mucho más. De procedimiento tributario hay muchísimo material bibliográfico, pero por lo menos esos manuales son aconsejables de tener a mano. Eh, Así que bueno, después lo que quedaría por ver, pero normalmente nunca lo veo porque no llegamos, son los impuestos internos y monotributo. Ver algo de monotributo, pero difícilmente lleguemos. Por lo menos yo no creo que llegue. Habrá que ver si Gonzalo tiene un espacio, por ahí podrá verlo él, pero no creo tampoco. El programa, como siempre, nuestros programas son bastante extensos y, y el tiempo es bastante corto, ¿no? Bueno, eso para empezar. Em, Como siempre, hay una guía de trabajos prácticos que está disponible en el aula. Gonzalo la va actualizando, la va revisando y la van viendo con él. Así que bueno, tenemos los dos parciales, como ya les dije. El sistema de aprobación de la materia es igual que en impuestos 1, que en teoría y técnica impositiva 1. 60% de aciertos para aprobar el examen, para el 4. Y la materia, por supuesto, es promocionable, ¿no? Eh, Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, alguna manifestación? Ya que estamos Profe, con... ¿alguna va a subir un cronograma o algo más que nada por la fecha de Pará un parciales? segundo, voy a subir el volumen porque tengo Sí, abajo, no. Dame un segundo. Ahora sí, dale. sí, van a subir un cronograma o algo para tener la fecha, los temas. Sí, 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 ¿Tiene sí. alguna fecha tentativa de parcial? Seguramente tenga que tomarme bien el trabajo yo. No, todavía no, pero la vamos a tener, por supuesto. Todavía no. Voy a hablar con Gonzalo, vamos a ponernos de acuerdo con eso. Este, y yo ya le hice, el cronograma ya lo hice, pero no les quiero dar la fecha del examen hasta no hablarlo con él y ponernos de acuerdo, para ver si a él le coincide también la fecha y cómo viene él con su propio cálculo. Sí, ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, bueno, entonces vamos a arrancar. Yo ahora voy a salir de la pantalla, de la cámara. eh, Tendríamos que ver hoy por lo menos tres temas. No agotarlos, no agotarlos, los tendríamos que retomar el jueves que viene, pero sí por lo menos introducirnos en estos temas, eh, que son
el sistema tributario, los conceptos de evasión, elusión y economía de opción, y la teoría de los impuestos, o de la imposición, mejor dicho, al consumo. ¿Mm? Bueno, supongo que esto se ve, ¿no? Un Sí, PowerPoint. se ve. Dice, Bueno. Bueno, antes que nada, quisiera hacer mención que en el aula virtual hay un trabajo que yo les dejé ahí del doctor Cristian Altavilla, que es un profesor de la Universidad de Córdoba. ¿Mm? Un paper publicado que se llama Sistema Tributario Argentino, una breve consideración sobre la evolución y situación actual. Bueno, es un trabajo muy, muy bueno para mí, se los recomiendo que lo encuentren en el aula virtual, en la sección de archivos, y lo vayan leyendo. Bastante interesante y necesario. Bueno, cuando hablamos de sistemas tributarios, en realidad lo que estaríamos, como todo sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos tendientes a lograr un objetivo. Eso es el concepto general de lo que es un sistema. En el caso nuestro estaríamos hablando, esos elementos son los distintos tributos que podemos ver dentro de nuestro país. Bueno, entonces vamos a ver cómo encaramos un poco la descripción y el análisis de este conjunto de elementos, este conjunto de tributos que conforman la imposición en nuestro país, eh, para lo cual tendríamos un poco que hacer algo de historia, ¿no? Para poder ver el origen. El origen es un poco la herencia de el sistema tributario que existía en la época de la colonia española, un sistema tributario bastante simplificado, si nos ponemos a pensar, porque estaba totalmente concentrado en los gravámenes al comercio exterior, es decir, a la imposición, a los impuestos externos, los recursos de aduana, para ser más precisos, y que por supuesto los recaudaba la corona en aquel entonces. Y bueno, con el nacimiento de nuestro país, o de los intentos de organización nacional, que llevó bastante tiempo, como ustedes sabrán, recién logra estabilizarse nuestra conformación en la segunda mitad del siglo XIX. Heredamos esta conformación, casi más que federal, tenía un diseño más bien unitario, ¿no? Sin embargo, mientras se va desarrollando ese proceso de organización, los caudillos, los gobernadores, podríamos decir, ya tenían una noción de la necesidad de la recaudación, y así comienza, frente a la ausencia de la posibilidad de tener recursos de aduana o imposición externa, el desarrollo de la imposición interna. Es decir, que los impuestos internos vieron su florecimiento, su aparición por primera vez a nivel provincial, de modo tal que con el nacimiento de nuestro país, básicamente podíamos decir que teníamos un Estado federal, o la nación, que se financiaba
principalmente o exclusivamente, digamos, en principio con la imposición externa, con los recursos de aduana y las gobernaciones, los primeros estados subnacionales o subconfederados, ¿no? Con impuestos internos, lo que después serían las provincias, como hoy las conocemos. Bueno, así arrancamos desde la Declaración de Independencia, toda la mayor parte del siglo XIX. ¿Cuándo aparecen modificaciones a este esquema que parecía ser bastante prolijo y podríamos decir casi bastante pacífico? Bueno, esto ocurrió hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué hasta finales del siglo XIX? Bueno, porque resulta que a finales del siglo XIX, 1890, 91, se resiente la recaudación de la imposición externa a partir de una contracción de la demanda de los productos agropecuarios, básicamente cueros, salados, carne salada, básicamente demandada por Gran Bretaña. Y esto, ya acá vemos el primer comportamiento que tiene las finanzas públicas argentinas, donde frente a esta restricción de la recaudación, una restricción externa y con impacto en la recaudación tributaria, la imposición externa, el Estado federal, el Estado nacional no adecua sus finanzas públicas a esta realidad, sino que mantiene de alguna manera esta estructura financiera y por supuesto dentro de esa estructura financiera lo que le hacía falta era reponer la merma de recaudación con de la imposición externa. Es así que en 1891 entonces aparece a nivel federal eh, el el primer caso de imposición interna nacional. ¿Mm? Los impuestos internos, o sea, para que todos nos ubiquemos bien, la imposición, cuando hablamos de imposición externa es imposición mirada hacia el mundo, y cuando hablamos de imposición interna estamos hablando de imposición mirando hacia el interior de nuestro país, ¿no? Y que por supuesto eran impuestos al consumo. Ahí tenemos en nuestra filmina un apunte de cuáles eran los consumos en aquel entonces alcanzados. El consumo de alcohol, cerveza, fósforo. Bueno, y así siguió el esquema. El Estado federal se conservaba los recursos de aduana y estas pequeñas manifestaciones de imposición al consumo, impuesto interno nacional, sobre estos consumos específicos. Bueno, ustedes ahí pueden ver, ya en 1929 aparece una crisis de confianza, una crisis financiera, una crisis económica, en ese orden, con impacto nuevamente sobre la demanda externa. Nuevamente se resiente la recaudación externa federal y otra vez hay otra manifestación de avance de la imposición federal mirando al interior del país. Es decir, un avance adicional en la imposición interna. En 1935 aparece el impuesto a las ventas. Así que ahí ya vamos viendo cómo poco a poco el Estado federal va incursionando y avanzando sobre un terreno, una base imponible, podríamos decir, que hasta ese entonces era prácticamente estaba a disposición de los estados subnacionales, las provincias. Bueno, esto con respecto a la imposición indirecta. Nuevamente, acá hablamos de imposición indirecta, imposición directa, nos va a obligar a hacer un repaso que en el apunte que les comentaba recién del doctor Altavilla está muy bien organizado el repaso de los criterios de clasificación, así que por eso
vuelvo a repetir la necesidad de hacerse ese material que está en el aula. Respecto a la imposición directa, podríamos decir que la nación está bastante rezagada con respecto a lo que ocurría en otras partes del mundo. Nosotros vimos en teoría técnica positiva 1 como Gran Bretaña, por ejemplo, ya estaba muy avanzada a finales del siglo XVIII, con la imposición a la renta. Y no solamente que la habían logrado instalar dentro de su sistema tributario, sino que además era un impuesto a la renta bastante refinado desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, nosotros recién, fíjense, a principios de la década del 30 aparece nuestro impuesto a los réditos, como la primera aparición de un impuesto directo importante, ¿no? Bueno, después tenemos otros antecedentes sobre la imposición de hechos imponibles vinculados a la renta, bienes personales, beneficios eventuales en el 44, ganancias eventuales en el 46. Bueno, beneficios eventuales, ganancias eventuales eran manifestaciones de capacidad contributiva que no estaban definidas en el entonces impuesto a los réditos, que habían quedado desiertas, y el sistema tributario, ocupó esas manifestaciones de capacidad contributiva. Como ustedes podrán imaginarse, son manifestaciones que no cumplían con la habitualidad, ganancias que no eran habituales, por eso son eventuales, ¿no? En el 51 aparece un impuesto sustitutivo. En el 70 aparece el impuesto a los réditos, como lo conocemos hoy, ganancias, y también ventas. Con un fuerte impulso en el caso de IVA, que arrancó con un hecho imponible circunscripto a las ventas de cosas, muebles. A partir de la década del 80, ampliar el hecho imponible a los servicios también, que fue un verdadero empujón a la definición de base imponible, cuando el hecho imponible se expande y abarca también los servicios. Así que este fue un avance muy significativo del IVA. El IVA desde sus comienzos pretendía de alguna manera reemplazar o convivir con o armonizar con el impuesto a las actividades lucrativas, que no es un impuesto nacional, es el antecedente de ingresos brutos, el antecedente intermedio. Eh, pero bueno, nunca hubo un acuerdo exitoso entre nación y provincias para armonizar eh, estos impuestos a las ventas y particularmente el IVA en los 3 niveles. Vamos a ver si en el futuro esto se logra, pero siempre está la pretensión, pero nunca se llega a un acuerdo. Después vamos a ver que no es difícil entender por qué la recaudación de los fiscos subnacionales es muy dependiente de este gravamen. Bien. Bueno, entonces, antes de continuar, yo diría, hagamos un repaso de este apunte de Altavilla, de cuáles son eh, los diferentes criterios que han existido, que existen, y cuál es el estado actual de los criterios de clasificación de impuestos indirectos y de impuestos directos, ¿no? Bueno, comenzando por las más antiguas, como son las que se apoyan en los efectos económicos de los impuestos, trasladable o no trasladable, para definir la imposición directa, el criterio administrativista, si corresponden o no a situaciones estables, ciertas, inamovibles, susceptibles de ser empadronadas.
La más moderna en cuanto a las manifestaciones de capacidad contributiva, si son mediatas o inmediatas. Y por último, los últimos ensayos, los últimos estudios sobre la coincidencia entre objeto y fuente, para ver si el impuesto es directo o no es directo, ¿correcto? Bueno, todo esto vamos a repasar porque es importante. Bueno, y tan importante es que cuando nosotros, bueno, en impuestos en teoría y técnica positiva 1, preguntamos muchas veces qué importancia tiene esa clasificación de la imposición. Bueno, nuevamente volvemos a este punto porque aparece rápidamente en la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, como un ordenador de este sistema tributario, eh, donde, bueno, vamos a ver el estado actual también un poquito cómo fue evolucionando, ¿no? Fíjense que las provincias, a partir de la Confederación, a partir de la Constitución del 53, que fue un proceso, ¿no? Porque la Constitución no inició y cerró en el 53. Las provincias ya son conscientes de que no disponen de la imposición externa, pero no solamente las aduanas, cuando hablamos de aduanas, nosotros sí lo tenemos un poco internalizado, que la aduana siempre es externa, ¿no? O sea, eh, es un órgano es una administración fiscal que aplica y recauda los tributos externos, sino que también puede ocurrir el fenómeno, voluntario o involuntario a veces, por torpeza, desconocimiento, aunque no debería ser así, no se puede alegar la torpeza en esta materia, pero también puede aparecer aduanas o que se convierten determinados tributos en aduanas internas. Bueno, las provincias de ninguna manera pueden establecer aduanas externas, pero tampoco internas. Fíjense que incluso la nación tampoco puede establecer aduanas internas. Siempre son referidas a los atributos externos, nunca internos. Y tampoco menoscabar los derechos de tránsito. Bueno, esto que parece algo lógico, que parece algo, podríamos decir, consensuado, tenemos casuística donde determinadas provincias, a través de su legislación tributaria local, de alguna manera menoscaba esta restricción constitucional, ya sea por el origen de los bienes o del destino, privilegiando, por supuesto, los locales. Bueno, eso está penalizado, restringido, no aceptado por la Constitución Nacional. Eh, bueno, y entonces sí, acá sí aparece, por todo lo que hemos visto, la realidad de una coexistencia en la imposición interna, nacional y provincial, que acá hay un orden que no podemos desconocer, y es que la imposición interna era originaria, podríamos decir, en el tiempo, anterior en el tiempo, de los estados subnacionales, de las provincias. Y es con posterioridad que la nación se incorpora, se mete a buscar recursos de impuestos internos. Esta coexistencia, por más que sea quizás de alguna forma pacífica o tenga poca conflictividad, veremos después, sí tiene efectos económicos, bueno, eh, no deseables, a través de el menoscabo a la iniciativa económica, ¿no? A las actividades económicas. En algunos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida, pero ya aparece una amenaza de que si esto no tiene límites, si esto no tiene de alguna forma algún tipo de regulación, el desaliento a la actividad económica puede ir tomando mayor importancia, mayor volumen.
Bueno, y entonces, ¿cómo frente a esta realidad imaginamos que el sistema tributario puede llegar a dar o encontrar algún tipo de solución? Bueno, en el artículo de Altavilla, nosotros ahí podemos ver claramente que esto, si bien la Constitución Nacional eh, tiene en el artículo 75, apartado 2, inciso 2, una directriz bastante fuerte, donde, bueno, ustedes ya saben de impuestos 1, cómo es eh, la- la- el orden que da la Constitución en materia de imposición para las provincias y para la nación, la facultad, la posibilidad de emitir imposición indirecta. La Constitución acá se la reconoce a la nación de forma concurrente con las provincias. Pero lo interesante es que respecto de la imposición directa, también le da un acceso al Estado federal, pero no tan fuerte y perdurable y estable como es la facultad que tienen las provincias, los estados subnacionales. ¿Por qué? Y porque de alguna manera es de emergencia, es de excepción para el caso de la nación. La Constitución pone condiciones respecto a la imposición directa. Por un lado, en cuanto al aspecto temporal, ¿eh? Es por tiempo determinado, no es por tiempo indeterminado. Busca la igualdad. Fíjese, la Constitución habla de una proporción igual en todo el territorio. Y después las circunstancias en las cuales se avala la posibilidad de la imposición directa en manos de la nación. ¿eh? Tiene que haber cuestiones de defensa, de seguridad, de bien general del Estado que hagan justificable, que exijan la necesidad de estos recursos. Por eso, los impuestos directos, nosotros eh, rápidamente los podemos advertir cuando su vigencia está determinada, ¿no? Determinada. Eso por un lado. Bueno, pero este marco, esta directriz que nos da la Constitución en el artículo 75, inciso 2, es bastante amplia, sobre todo en la imposición indirecta. Entonces, bueno, como dice Altavilla, ¿no? El poder lo tienen eh, los dos estamentos estatales, los subnacionales y el nacional, y esto no implica que no haya que hacer nada, por más que la Constitución de alguna manera permite, habilita, da las facultades. Esto no quiere decir que si advertimos un deterioro en la actividad económica, bueno, no haya que hacer algo, ¿no? Algo habrá que hacer. Entonces, eh, sin dejar de lado, y esto es importante entenderlo, sin dejar de lado, sin dejar de reconocer que la potestad, el poder, esta facultad que la Constitución le da a los estados nacional y provincial de poder emitir, legislar impuestos internos, algo hay que hacer para morigerar. Entonces, acá aparece la cuestión de la autolimitación. eh, y bueno, acá aparecen las leyes convenio, eh, los tratados, los acuerdos, que implican una restricción voluntaria, podríamos decir, por parte de los fiscos. ¿Detrás de qué? Y bueno, detrás de o a la búsqueda de no restringir, no herir, no desalentar la actividad económica, hacerla posible. ¿m? Pero, por otro lado, siempre siendo consciente que el poder tributario lo tienen. Bien, dentro de estos convenios, de estos acuerdos, también existe una norma jurídica positiva que son las leyes de coparticipación, que están previstas en la propia Constitución, en el artículo 75, y en donde acá sí, en un acuerdo, las provincias
no van a avanzar sobre la materia imponible que avance la nación a través de una norma tributaria que imponga este tipo de tributos, pero cuando estos se declaran coparticipables, es decir, que la recaudación eh, que obtiene la nación a través de estos gravámenes que están bajo su responsabilidad, en cuanto a la legislación, en cuanto a la fiscalización y en cuanto a la recaudación, luego, ya en la génesis de la propia norma, está previsto el resorte de coparticipación, el sometimiento a la coparticipación y por lo tanto la recaudación de esos impuestos van a decantar a través del mecanismo de coparticipación hacia los estados subnacionales. Bueno, fíjense que ahí en la filmina un poco ilustra un poco esta idea, diciendo que las provincias van a resignar sus impuestos internos, los actuales, y de alguna manera se inhiben de legislar gravámenes análogos a estos impuestos que son coparticipables. Casi podríamos decir de que el acuerdo acá está en la forma de captar esos hechos imponibles, captar esa base imponible, someterla al impuesto, a la alícuota correspondiente, y luego la recaudación se distribuye bajo este mecanismo. Bueno, todos estos mecanismos y las diferentes opciones están muy bien ilustradas, yo diría, básicamente en nuestro apunte de Altavilla, en la página 177 del paper, en adelante. Así que bueno, con esa cita los dejo para ir viéndolo del apunte, ¿no? Bueno, ¿qué otros hechos imponibles, qué otras manifestaciones de capacidad contributiva quedan por analizar dentro de nuestro sistema tributario? Bueno, a nivel subnacional tenemos también los impuestos patrimoniales. No solamente vemos impuestos patrimoniales en manos de la nación, del Estado federal. Por eso es importante analizar una vez más, ¿no?, estos criterios para entender cuándo estamos frente a impuestos directos e indirectos. Y acá tenemos impuestos internos patrimoniales, como es el caso de alcanzar la propiedad de determinados bienes. Por ejemplo, los inmuebles, las instrumentaciones, la emisión de instrumentos, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, el impuesto de sellos, el impuesto a los dominios de los vehículos automotores. El impuesto, por supuesto, grava o pretende gravar, ¿no?, a los inmuebles dentro de la jurisdicción, la instrumentación de los instrumentos jurídicos celebrados dentro de una jurisdicción determinada, ¿no? Hay también exentos. Y los dominios de los vehículos automotores también registrados. Con lo cual acá aparece algunos elementos muy importantes a tener en cuenta, que es el tema del registro. Hay bienes que se pueden registrar únicamente en la jurisdicción donde están situados, como es el caso de los inmuebles. Ya la instrumentación de los instrumentos jurídicos o los actos jurídicos, no se pueden instrumentar en una jurisdicción o en otra, con lo cual ahí vamos a ver, en el caso de impuestos de sello, toda la problemática que hay para poder de alguna manera cancelar los momentos de vinculación, esos criterios que utilice el legislador para vincular su facultad con la materia imponible de algo que es tan mutable como es la celebración de un acto jurídico y dejarlo registrado o intervenido en una jurisdicción, pero luego tiene efectos en otra jurisdicción. Por ejemplo, un contrato que se hace intervenir en la Ciudad de Buenos Aires, después tiene efectos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos toda esa problemática y vemos cómo el Código Fiscal y la ley impositiva buscan mecanismos para detectar cuando esto tiene algún tipo de efecto
en la jurisdicción y hay que recurrir a estos momentos de vinculación en una definición bastante compleja de momentos de vinculación. Con los vehículos estamos en un tema muy novedoso. Ahora ustedes saben que hay jurisdicciones con una imposición a los dominios de automotores marcadamente diferente a la de otra jurisdicción, y esto de alguna forma, bueno, vuelca la registración de los dominios en una jurisdicción en perjuicio de otra. No sé, se me ocurre, quizás ustedes están más al tanto que yo, pero si compro un auto híbrido, eléctrico, naftero, por ahí me conviene registrarlo, sé que tengo la posibilidad, porque también hay una cuestión de domicilio del titular en la ciudad de Buenos Aires y no en la provincia de Buenos Aires, quizás, porque a lo mejor allá tengo un beneficio eh, eh, que en la provincia no tengo, ¿no? En la ciudad tengo un beneficio que en la provincia no tengo. O en otra provincia distinta, donde por ahí me conviene radicar un transporte de carga, un vehículo de transporte de carga, por alguna. Bueno, entonces acá aparece toda esta problemática que es bastante actual. También las provincias, aparte de lo que son los impuestos que alcanzan manifestaciones objetivas o subjetivas de capacidad contributiva, también tienen la posibilidad de emitir tributos retributivos de servicios o como son, bueno, ustedes saben las tasas, ¿no? Bueno. Con respecto a toda esta cuestión, por supuesto, todo esto que hemos mencionado tiene actualidad, tiene vigencia. Pero sin dudas que a nivel provincial, quien se lleva la mayor parte de nuestra atención es la imposición interna a los consumos que graban determinadas, en realidad, determinadas actividades o ejercicio de actividades en las jurisdicciones, que es el impuesto a los ingresos brutos, sobre los ingresos brutos. Un impuesto que aparece a fines de la década del 40 lo trae Harrach, como ya dijimos, en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento fue cambiando de nombre, impuesto al comercio industria, el ejercicio del comercio industria, actividades lucrativas, y después adoptó el nombre actual, ¿no? Impuesto sobre los ingresos brutos, que en realidad se refiere a la base imponible, más que al hecho imponible. El hecho imponible es ejercer una actividad alcanzada y los ingresos brutos son la base imponible. Bueno, esto aparece a partir de la década del 40 y es un impuesto que hace a las jurisdicciones altamente dependientes de él, pero al mismo tiempo es un impuesto distorsivo, muy distorsivo y muy significativo además. Ya sus alícuotas tienen, bueno, tienen guarismos que son preocupantes, pero fundamentalmente tiene este efecto distorsivo que después vamos a ver de qué se trata, ¿no? Distorsivo, distorsión. Bueno, y por último queda el tema de los municipios dentro del sistema tributario, cómo están ubicados, ¿no? La Constitución se refiere a ello, a la autonomía municipal, exige que se garantice la autonomía municipal. Bueno, ahí tenemos un poco una ilustración de cuántos municipios tenemos en este momento. Y en el caso de la potestad tributaria del municipio, no está directamente consagrada en la Constitución o directamente consagrada en la Constitución, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución hace referencia a la autonomía municipal, bueno, ojo porque cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de, en el 123, ¿no? De la Constitución, eh, que habla sobre los gobiernos de provincia, ¿no? En ese título, la Constitución, en el 123, cada provincia tiene que dictar su constitución propia y además
tiene que asegurar la autonomía municipal. Pero acá viene una cuestión, ¿no? Que no solamente tiene que asegurar la autonomía, fíjese que la autonomía no solamente es la posibilidad de gobernarse a sí mismo, o sea, de dictar sus propias normas, de administrarse a sí mismo, sino que también es de no depender financieramente, ¿no? Ese es el concepto amplio y acabado de autonomía. Pero también dice que tiene que arreglar el alcance. ¿Mm? Tiene que arreglar el alcance y el contenido. Y fíjense que en el 123, cuando habla de la materia, los órdenes en los cuales se tiene que garantizar la autonomía y arreglar el alcance, habla del aspecto institucional, político, administrativo, pero también económico y financiero. Bueno, uno podría decir, está bien, cada constitución provincial, por supuesto, va a tener su forma de arreglar o de regular este alcance y de asegurar esta autonomía. La autonomía por ahí se puede llegar a dar en la medida que el municipio, eh, bueno, tenga erogaciones públicas que sean perfectamente afrontables con sus recursos ordinarios y algunos extraordinarios, básicamente su esquema tributario y el de coparticipación. Eh, Hoy en día, lo que nosotros vemos es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros es evidente, ¿no? Cuando uno ve un presupuesto que el esquema tributario sostenido únicamente en la posibilidad de legislar tasas retributivas de servicio, eh, eh, en relación con la actividad financiera que tiene el Estado municipal, es insuficiente. Por eso uno ve, advierte cómo el municipio trata de alguna manera de ver cómo hace pie en la posibilidad de conseguir mayores recursos tributarios. Aunque muchas veces en ese intento comienza a bordear o directamente invade la definición de tributos que son propiamente impuestos. Con respecto a esta cuestión, en algunas constituciones provinciales la facultad de legislar impuestos por parte de los municipios está contemplada y en otras no. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no. Sin embargo, la jurisprudencia que viene apareciendo en los últimos tiempos y que en el aula tenemos muy buenos casos y de actualidad, vemos cómo ha ido evolucionando la interpretación de la jurisprudencia, sobre todo de la Corte, en admitir eh, que ya la tasa no solamente tiene que estar restringida a un análisis estricto del costo del servicio, sino que también puede ir más allá. ¿Hacia dónde? Hacia la pretensión o la posibilidad de alcanzar capacidades o tener en cuenta también la capacidad contributiva. Y esto, si esto es así, si lo que estamos viendo es un tributo que ya la mirada está puesta o la justificación está puesta en poder apetecer o considerar la capacidad contributiva, aunque no se lo diga, nosotros conceptualmente sabemos que de lo que estaríamos hablando ahí ya no es de una tasa, estamos hablando de un impuesto. Por lo menos en los conceptos que nos enseñaba Harach, Giuliani von Rush y otra doctrina. Bueno, y esta problemática dentro del sistema tributario argentino está de alguna manera explicada, ¿no? Por la situación actual, y yo diría casi que hay una fecha de referencia, que esto ya lo hemos visto en Teoría y Técnica Impositiva 1, cuando hablamos de los principios de correspondencia fiscal, cómo fue la nación eh, eh, retrocediendo en la atención de determinadas funciones. Estamos hablando del año 1993, el pacto fiscal
para la producción y el empleo, que se firmó acá en Luján en el año 93 por el presidente Menem y los gobernadores. Y a su vez las provincias lo hacían con los municipios. Entonces, claro, acá es interesante recordar lo que hablaba el doctor Portol, ahí está un poco citado para recordarlo, y hay un apunte de él en el aula virtual sobre sobre las condiciones que tiene que cumplir el principio de correspondencia fiscal para que no entre en crisis, porque si no se cumple de esta forma, por lo menos los puntos que el doctor Portol señala, bueno, inevitablemente esto nos va a derivar en una crisis. ¿Por qué? Porque el Estado subnacional, ya sea provincia o municipio, se encuentra con que tiene que atender determinadas necesidades colectivas, que las tiene que hacer públicas, y por otro lado no tiene los recursos o no está facultado para tener los recursos necesarios para su financiación. Bueno, todo un tema que es bastante complejo y que nuestra intención es simplemente exponerlo. ¿Eh? Bien, bueno, hasta acá con sistemas tributarios. Vamos a continuar el próximo jueves. Bueno, son 18:10. Nos tomamos 5 minutos 10 y pasamos a otro tema. ¿Les parece? Sí, profe.